aumento de casos de COVID se da en todo el país, también en la ciudad de Río Cuarto, y ante lo que será una inevitable nueva ola, hay una profundización de las tareas ligadas con la vacunación para alcanzar el cuarto refuerzo a una mayoría de la población lo antes posible. Pero también hay un escenario distinto al que teníamos en las olas de la pandemia que se desarrollaron con anterioridad, ya sean, ni hablar, de la primera y segunda e incluso de la tercera ola. Pero vamos a buscar más precisiones. En principio, con las tramas, vamos a ver en detalle algunos datos que nos van a permitir luego analizar con más precisión la situación del COVID en Río Cuarto. El cierre de la semana epidemiológica del sábado 14 de mayo, el último cierre, hubo 147 casos en total, con un promedio por día de 21 contagios. Todo parece indicar que los casos van a subir. ¿Qué pasa con la vacunación? Los mayores de 18 años pueden recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID sin turno previo, pero deben acreditar un periodo de 4 meses desde la aplicación de la tercera dosis. Recordemos que el vacunatorio funciona de lunes a viernes de 8 a 14. Ayer comenzó esta nueva instancia. Vamos a buscar más precisiones y para ello lo vamos a saludar al secretario de Salud, al doctor Marcelo Ferrari. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, doctor, un placer. Lo primero que queremos consultarle, ayer comenzó la vacunación con el refuerzo de la cuarta dosis, sin turno para los mayores de 18. ¿Cómo advierten desde la Secretaría que viene avanzando esta instancia del nuevo refuerzo? Nosotros venimos teniendo un promedio de asistencia entre 1.000 y 1.100 personas por día, donde la mayoría, aproximadamente más de 900, están asistiendo para colocarse la cuarta dosis y el resto están iniciando esquemas con primeras dosis, un promedio de 5 o 7 personas por día, unas 23, 25 personas que van a completar segundas dosis y el resto en terceras dosis. Así que en principio estamos satisfechos que todavía haya personas que decidan iniciar esquemas. Las vacunas están y van a ser vacunados sin ningún problema. Con respecto a las cuartas dosis, hemos decidido a partir del día de ayer liberar mayores de 18 años que hayan cumplido 4 meses, como bien decía la placa, y también en el grupo de 12 a 18 años los seguimos citando en función de un turno, día y horario, ya que este grupo inició su vacunación con la tercera dosis a fines del 2021 y principio de este año mayoritariamente, con lo cual todavía gran parte de ese grupo etario le faltan algunos meses para llegar a la cuarta dosis, pero hay una disminución en lo que hace la presentación en este grupo para haber recibido su primer dosis de refuerzo o tercer dosis vacunal, así que venimos trabajando con este grupo etario para aumentar la cobertura a lo que respecta a la tercera dosis o primer dosis de refuerzo. Y aclarar que en el grupo de 3 a 12 años el esquema de vacunación son 2 vacunas, primera y segunda dosis, y no tienen dosis de refuerzo. Bien, allí el detalle de todos los grupos etarios para tener en cuenta y saber cómo disponernos de aquí en más. Con estos niveles de vacunación y con estos procedimientos que afortunadamente han puesto a Río Cuarto entre los lugares más de los niveles más altos de vacunación del país, hoy tenemos personas internadas, ¿lo ha habido en los últimos días? Bueno, la situación evidentemente que es muy diferente por lo que va transcurriendo estas semanas con respecto a lo que fue la primera, segunda y tercera ola. Nosotros venimos con un aumento sostenido en las últimas 4 semanas del número de casos. Ahí esa placa que presentaban del cierre de la semana epidemiológica el sábado próximo pasado, de 147 casos en toda la semana, un promedio de 21 casos por día. Con respecto a la semana anterior subió de 42 casos a 6 casos promedio por día. Venimos sosteniendo ese aumento, esta semana van a ser más casos, pero es cierto que con un número de internación muy baja. Nosotros, si tomamos las últimas
4 semanas el promedio de internación está por debajo de una persona por semana, o sea, en un 0.75 personas por semana. En esta semana, el día de ayer, tenemos el primer internado, es una persona joven, del sexo masculino, y estamos todavía, porque esto fue ayer por la tarde que nos informaron, averiguando qué antecedentes tenía previamente, si alguna comorbilidad con respecto a la vacunación. Tenía las 2 dosis del esquema primario, primera y segunda dosis, y una tercera dosis de refuerzo, y ya estaba próximo a poder recibir su 4ª dosis. Doctor, en el marco de este escenario, ¿no? Hay muchas enfermedades gripales, comenzamos en una etapa donde los resfríos, los dolores de cabeza, algún grado de fiebre pasan a ser normales. ¿Cómo diferenciar o cómo actuar ante la posibilidad de que aparezcan estos síntomas para saber si es o no un cuadro de COVID? ¿Cree que también esto impulsará el número de testeos? Los testeos han venido aumentando. Esta última semana estuvimos en 583 testeos y la semana anterior en 252, o sea que han aumentado al 100%, la positividad pasó del 14% al 23%. Lo cierto es que el alto índice de vacunación nos presenta un escenario muy diferente, pero hay que tener en cuenta que en estas épocas de otoño y ya comienzo del invierno, las enfermedades respiratorias son muy frecuentes e incluso hay mucho más de lo habitual. La sintomatología tanto para las enfermedades de influenza como para COVID son muy similares, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es aislarse. Cualquier persona que tenga sintomatología respiratoria no debería ir a trabajar, debería estar aislado. Y por otro lado, consultar a su médico de cabecera, que en función del cuadro clínico decidirá la necesidad del hisopado o no. Hoy los hisopados están indicados principalmente para los grupos de riesgo y en algunos casos determinados al personal de salud. Pero lo principal es aislarse, como cualquier cuadro respiratorio, porque aún no siendo COVID, hoy los cuadros de influenza están siendo también muy contagiosos, lo cual la forma de no contagiar cuando uno está con sintomatología respiratoria es hacer reposo, recuperarse. La recuperación para un cuadro de influenza es similar que la de un cuadro COVID. Lo indicado es entre 5 y 7 días de reposo, así se maneja en todo el mundo. No es algo nuevo. Y por otro lado, siempre la consulta con su médico de cabecera, quien va a decidir en función del cuadro clínico la necesidad o no de realizar un test, porque también el test no necesariamente puede ser hisopar para COVID, sino también para gripe e influenza. Doctor, en base a todo lo que hemos charlado, todo lo que nos ha narrado en este contexto, en este nuevo escenario, como usted mismo lo señalaba, es distinto a lo que ha sucedido en las 3 primeras olas. Hoy vamos camino a que, o ya estamos en ese lugar, para entender que el COVID es una enfermedad respiratoria más, que debemos atender y asistir como otras enfermedades respiratorias. ¿Debemos pensar ese nuevo paso en el vínculo con el coronavirus? Entiendo que sí, el COVID va a ser una enfermedad respiratoria más. De hecho, en función de cómo viene manejando los protocolos el Ministerio de Salud de la Nación, así lo viene presentando dentro de una enfermedad respiratoria más, con un alto nivel de contagiosidad. En nuestra provincia, recordar que hay medidas de bioseguridad vigentes obligatorias, como es el uso del tapaboca o el barbijo en todos los ámbitos cerrados. Solo en los espacios al aire libre el tapaboca o barbijo es opcional. Eso seguramente va a ser durante toda la etapa de este otoño e invierno. Y con respecto a la enfermedad COVID, si uno la considera ya dentro de las enfermedades respiratorias, como lo venimos manejando, es muy probable que a partir del año que viene, de acuerdo a los estudios que vayan dando las evoluciones de cobertura de las vacunas, se transforme también en una de las enfermedades respiratorias que tendrá su vacunación de forma anual.
Bien, la clave, allí está, usted lo señalaba, doctor, en sostener los procesos de vacunación, de tener ese vínculo que hemos gestado y hemos impulsado desde aquí, maravilloso con las vacunas, que a esta altura no quedan más refutaciones que hacer, han sido absolutamente claves para que la pandemia se convierta en este escenario de casi normalidad, ¿no? Donde tenemos que tener las precauciones, si tenemos los síntomas, tomar las medidas adecuadas, pero la vacuna nos ha dado esa enorme oportunidad y hay que seguir abrazados a esa tarea científica que hoy está al acceso de cada uno y de cada una de los riocuartenses. Muchísimas gracias, doctor. No, Pablo, gracias a vos. Vos has tenido mucho que ver en esta campaña masiva que hemos hecho de vacunación en Río Cuarto, superando con primeras dosis más del 99.6% de la población a vacunar y de ese total más del 96%. La difusión que ustedes hacen a través de los medios a nosotros nos ayuda mucho y también la conciencia y la responsabilidad individual de vacunarse y de seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Eso hace que tengamos niveles de internación muy bajos, los contagios van a estar, tener esa medida y esa precaución de aislarse, de cuidarse, de proteger a los que son grupos de riesgo y mayores de 65 años y seguramente, como vos bien lo has dicho, vamos a transitar esta normalidad que hoy hay con la apertura de todas las actividades y sobre todo las actividades escolares tan importantes, sin mayores dificultades. Así que muy agradecido a ustedes también por todo lo que han hecho. Muchísimas gracias, doctor. La palabra del secretario de Salud, el doctor Marcelo Ferrario. Si hoy vamos a los restaurantes, vamos a trabajar, vamos a un bar, vamos a las actividades recreativas, si hoy, a pesar de estar contagiados, no tenemos que ocupar una cama de terapia intensiva, es por las vacunas, ¿no? Por eso la necesidad de seguir comprometidos en ese proceso.